a la consulta externa de cualquier hospital, las lumbalgias es la primera. Entonces vamos a ver esta estructura, la columna lumbar, por qué afecta tanto a los pacientes. Primeramente tenemos acá toda la columna vertebral, que tenemos la columna cervical, que es una lordosis, prácticamente 7 vértebras cervicales, la columna dorsal, que normalmente tiene una cifosis, 12 vértebras dorsales y 5 vértebras lumbares. Y tenemos el sacro cóccix, que vendría a ser como una cifosis también, pues, ¿no? Miren, el sacro cóccix. Entonces, esta forma de la columna vertebral permite que podamos caminar normalmente. ¿Por qué? Porque está soportando todos nuestros órganos internos que tenemos, que están sostenidos por fascias, tanto a las costillas como a la columna vertebral. Y esta estructura que tiene la columna vertebral hace que tengamos unas llamadas charnelas, donde están estas flechitas a nivel de C7 y D1, a nivel de D12 y L1, a nivel de L5 y S1, y acá tenemos en el coxis. Son los lugares donde más el paciente va a tener dolor el paciente. Entonces son lo que nosotros vamos a examinar, y bueno, examinamos en la vida diaria de la consulta externa. Bueno, tenemos que la unidad de las vértebras de la columna vertebral son 2 vértebras, donde tenemos el disco intervertebral, el agujero de conjunción, las apófisis transversas y también las costillas, ¿no? Si es la parte más alta, donde se van a insertar las costillas, y la apófisis espinosa. Entonces sería esta una unidad, que es donde se va a presentar o se pueden presentar los dolores en los pacientes, ¿no? Bueno, supuesto, la musculatura es una de las, con lo cual nosotros entramos en movimiento, en los diversos movimientos que tenemos, pero la musculatura permite el movimiento, pero también con la estructura que acabamos de ver de la columna vertebral, que estos músculos están adheridos, se va a producir mucho dolor en estos músculos, ya que el hombre, a través de la evolución, ha obtenido la bipedestación. Entonces la bipedestación hace que la musculatura sostenga pues esta posición del paciente. En esta figura tenemos que este es el dorsal ancho. Fíjense ustedes, como ya saben, este dorsal ancho se va a llegar prácticamente hasta el hombro. Entonces cruza todo desde la columna lumbar, lumbosacra, hasta el hombro. Entonces un gran músculo que también va a sufrir digamos así, el estrés de la bipedestación. Y tenemos el serrato. Acá se cortaba el dorsal ancho, y en el fondo tenemos el serrato posterior inferior. Se ve la imagen acá. Entonces tenemos músculos más superficiales y más profundos. Acá tenemos un corte, que es lo que se va a ver en la resonancia magnética, ¿no? A nivel lumbar. Tenemos acá, fíjense, los músculos psoas, el psoas mayor. Tenemos
el cuadrado lumbar, que es un músculo importante, sobre todo por la cantidad de dolor que vamos a tener ahí. Y la fascia dorsolumbar, ¿no? Y los músculos sacroespinales. Entonces, de la presencia de la resonancia magnética o de la tomografía hace que estudiemos como otro tipo de anatomía, ¿no? La anatomía por cortes. Que bueno, ustedes ya, en mi época era todo por músculo, no existía la tomografía ni la resonancia, y tenemos que ir acostumbrándonos a estos cortes para ver las distintas patologías que en la actualidad vemos, ¿no? Y acá tenemos los músculos profundos, el dorsal largo, los sacroespinales, entonces que prácticamente estos no no los podemos examinar porque están muy muy profundamente. Y tal vez el músculo más importante que va a producir la lumbalgia, por eso el nombre de lumbalgia, es el cuadrado lumbar. Como ven, este cuadrado lumbar tiene varios dientes musculares. Hay dientes musculares del cuadrado lumbar que van a llevar a la última costilla, otros llegan a las últimas vértebras lumbares y de ahí lanza unos dientes también a la última costilla. Entonces, si tenemos los dos cuadrados lumbares, hacen que la columna esté recta. Sin embargo, cuando uno se hace más débil o comienza a doler, entonces se puede inclinar como no como un asta de un mástil que no está sosteniéndose adecuadamente, si es que no hay una adecuada fuerza en los dos, o si o si en una de ellas ha sufrido una lesión, un sobreestiramiento del músculo, pues, ¿no? Importante es la postura, como les dije, el hombre, bueno, el único ser que tiene una bipedestación, aunque si vemos a los gorilas, algunos monos caminan tan bien, pero no tanto tiempo como nosotros, ¿no? Digamos que la primera imagen de acá es una postura adecuada, con una lordosis cervical, digamos, breve, una cifosis dorsal también, y una lordosis lumbar, y una cifosis sacra, ¿no? En la otra tenemos acá, por ejemplo, me acuerdo que estaba viendo unas imágenes de la época nazi, ¿no? Los nazis. Entonces los nazis paraban en esta postura, bien rectos. Bueno, y entonces cuando está uno muy recto, entonces no hay una lordosis cervical, tampoco la cifosis dorsal y una breve lordosis lumbar. Esta posición también puede hacer doler la columna, porque lo normal es que esté como la primera. La tercera también tenemos una lordosis cervical incrementada, por lo tanto también se incrementa la cifosis y más la lordosis. Entonces esta posición también va a ocasionar más dolores al paciente. La cuarta imagen tenemos que mucho más todavía, ¿no? Una lordosis cervical más elevada, una cifosis dorsal y una lordosis lumbar. Entonces, de todas maneras, la bipedestación hace que la gran parte de nosotros no tenga, digamos, un buen equilibrio de estas curvaturas. No hay no hay una imagen, después veremos la imagen no anterior o posterior.
me acuerdo que le dejé a un alumno que me investigue esto, ¿no? Y entonces en el trabajo que me llevó, él había estudiado varias revistas y libros. La conclusión fue que todos tenemos una pequeña escoliosis. Claro que acá es la lateral. ¿Por qué? Porque ya sea utilizamos más la derecha o la izquierda, ¿no? O somos diestros o siniestros, pues, ¿no? Bueno, acá estas partes, vamos a verla mejor en imágenes. Entonces, en la imagen deberíamos examinar hacia el paciente, o bueno, con un pequeño polo, un pequeño bivirí. Entonces, viendo al paciente por la parte posterior, ¿no? Al observar al paciente por la parte posterior, entonces nosotros vamos a tener lo siguiente. Primero lo que debemos darnos cuenta es la altura de los hombros, ¿no? Que deben estar simétricas. Después tenemos este triángulo que se llama el triángulo del talle. El triángulo del talle tendría que ser simétrico, pero como ven en esta paciente, el triángulo del talle es asimétrico. Enseguida vemos la altura de las crestas ilíacas. Acá el médico a la derecha está viendo, palpando las crestas ilíacas para ver si están simétricas, ¿no? Se puede esperar que haya una distancia, digamos una discrepancia se llama esto, hasta de 1 centímetro, y no le debemos poner una elevación, ¿no? También tenemos que los pliegues subglúteos, podemos observarlos, los pliegues popliteos, ¿no? Deberían estar simétricos. Entonces inmediatamente uno se da cuenta si el paciente está en una adecuada posición y podremos descartar tal vez si el paciente tiene alguna escoliosis o si tiene una discrepancia, y eso estaría produciendo una escoliosis, pues, ¿no? Bueno, acá por ejemplo, bueno, esta es una figura nomás que se ve, pues, bueno, acá antiguamente tenían, bueno, yo nunca he utilizado para que esto, el nivel, eso que usan los albañiles, el nivel. Entonces el nivel, con un pesito acá, hace que esta línea sea recta. Y acá inmediatamente se ve, pues, que la columna del paciente está desviada. Y también el triángulo del talle, ¿no? El triángulo del talle está también asimétrico. Entonces, claro, lo ideal sería que el paciente esté con un pantaloncito corto, un polito o un vivirí, y entonces podríamos examinar adecuadamente. Pero con toda la ropa encima, pues no podemos hacer ese examen, ¿no? Y de cúbito lateral, no que en la posición lateral, inmediatamente también podremos ver una cifosis, inmediatamente podemos ver también la lordosis cervical y la lordosis lumbar, ¿no? Entonces nos damos cuenta fácilmente la mala postura y también que se deslice en la parte de adelante, lográndose ver pues la flacidez también que hay a nivel abdominal, ¿no? Bueno, después, aunque esta no es la mejor posición para examinar las apófisis espinosas. Para nosotros examinar las apófisis espinosas, debemos poner en decúbito prono al paciente. Y entonces en esa posición fácilmente sobresalen pues las apófisis espinosas y podemos palpar desde la C7D1 para abajo, ¿no? Y poder contar las vértebras, lo que es importante porque tenemos que nosotros localizar cuál de las vértebras le está doliendo al paciente.
Muy exagerado es usar este martillo. Yo creo que el mejor dedo para poder examinar, este es el pulgar, ¿no? El pulgar, con el pulgar podemos examinar entonces cada una de las vértebras. Pero también quería mencionarles en decúbito prono, podemos examinar entonces las vértebras. Pero bueno, en la escuela francesa, me acuerdo que unos franceses nos fueron a enseñar algún tipo de examen clínico que ellos realizan, y aparte de palpar cada una de las apófisis espinosas con el pulgar, podemos enganchar nosotros con el pulgar la apófisis espinosa de las dorsales y poder lateralmente empujar a cada vértebra. Entonces, de esa manera podemos localizar nosotros la vértebra que le duele al paciente. Y uno anota, pues, de acuerdo. No se olviden que tenemos que buscar C7, es fácilmente detectable. Entonces, a partir de C7 podemos medir, pero sí muy abajo ya tendríamos que contar mucho, ¿no? Entonces buscamos el ángulo del omóplato, que corresponde a D7. Entonces, de D7 podemos contar hasta... Y la cresta ilíaca es L4. Entonces, porque uno tiene que anotar qué vértebra es la que le duele al paciente. Sería un examen mucho mejor. Bueno, acá el médico está examinando la musculatura paravertebral, pero como le dije, mejor es el decúbito prono. Para buscar los puntos dolorosos, ¿no? Como ven, mejor sería pues con el pulgar, ¿no? Y en decúbito prono, entonces pueden presionar ustedes. Ya les dije la cantidad de presión que uno puede ejercer hasta que se ponga un poco blanco ¿no? en la uña del pulgar. Entonces uno estaría ejerciendo 4 kilos de fuerza y localizar qué músculos están doliendo, ¿no? En el caso de los que, por ejemplo, acá hice la búsqueda de puntos dolorosos en el dorso. Sobre todo esto se encuentra y hemos visto con el día de hoy también y el día martes, no martes, sino con los alumnos que hice diagnóstico de dos, justo este término, fibrositis, significa que esta lámina también es antigua, pero para el examen clínico no hay antigüedad, pero sí el nombre ahora es fibromialgia. En los años, hasta los años 90, ¿no? O un poco antes, 87, 88, el término de la fibromialgia se le decía fibrositis, pero luego han cambiado los términos. En medicina algunos términos se van cambiando con el tiempo de acuerdo a los estudios que se realizan. Y en la actualidad, pues la fibrositis y la fibromialgia, incluso han salido nuevos criterios en el año 2010, entonces son del presente siglo, son más ampulosos, pero es raro porque a medida que pasa el tiempo las cosas se acortan, mejor dicho, los criterios diagnósticos, pero acá en la fibromialgia, como vamos a ver en la siguiente clase, son demasiados puntos. Pero bueno, así están los criterios mundiales, ¿no? También en la columna lumbosacra debemos explorar las articulaciones sacroiliacas. Entonces, en decúbito lateral se presiona de arriba a abajo y entonces esto va a movilizar la sacroiliaca. Y si hay un proceso inflamatorio, le va a doler al paciente. Y acá la apertura más bien de las crestas ilíacas, ¿no? La apertura de las crestas ilíacas también va a movilizar la sacroiliaca
y le va a producir dolor al paciente en la sacroiliaca. Mejor dicho, acá se cierran las sacroiliacas y le va a doler. En la anterior se abren las sacroiliacas y también le va a doler. Es importante porque muy pocas personas, o bueno, en la actualidad ya casi no están examinando al paciente y no sé, le ponen diagnósticos de frente o le mandan su resonancia magnética, ¿no? Que no es lo que se debe hacer, pues. El médico tiene que examinar. Pueden estar apurados, qué sé yo, pero no hay que examinar al paciente. Si no, ¿para qué estamos de médicos? Para ver una resonancia. No puede ser. Y la exploración también directa de la sacroiliaca. Prácticamente en el glúteo está la sacroiliaca, pues, ¿no? Se presiona. Entonces, a dos maniobras, ¿no? Eriksen contra Eriksen. Y la palpación de la sacroiliaca. Bueno, acá tenemos la movilidad, la rotación de la columna, flexión, extensión de la columna. Y esta maniobra que está acá es la maniobra de Schober. Entonces, la maniobra de Schober, uno busca una vértebra, puede ser el L1, L2, y de ahí cuenta, uno mide con el centímetro unos 15 centímetros. Entonces, la prueba de Schober positiva es cuando el paciente, perdón, unos 10, porque 15 sería mucho, unos 10 centímetros que está acá, y entonces al paciente se le pide que flexione la columna. Cuando flexiona se debe extender 2 centímetros de 10 a 15. Si se extiende menos 12, por ejemplo, a 12, entonces se califica como Schober positivo. Bueno, es uno de los criterios clínicos para diagnosticar espondilitis anquilosante. Es uno de los criterios nada más. Pero también hay un Schober lateral. En la línea media axilar se miden también unos, acá se mide un poco más largo, unos 15 centímetros, y se le pide que se incline el paciente. Cuando se incline el paciente debe aumentar 5 centímetros, de 15 a 20. Entonces, si se inclina hasta 20 es normal, ¿no? Menos de 20, si fueran 16, por ejemplo, entonces sería un Schober positivo lateral. Entonces, estos dos tipos de Schober hacen que podamos diagnosticar clínicamente la espondilitis anquilosante. Pero claro, debemos tener en cuenta que la espondilitis anquilosante se diagnostica en gente joven, digamos, relativamente joven, entre 35, 40 años, ¿no? Acá está la maniobra de Adams. Entonces se le pide al paciente que flexione y ven la simetría, ustedes ven acá. Schober, Adams positivo. Eso nos indica que el paciente tiene una escoliosis y bueno, ya le tomamos una radiografía y confirmamos el asunto, ¿no? Para comprobarlo, una radiografía en bipedestación de la columna dorsal y también de frente y perfil, ¿no? Dorso lumbar. No nos olvidemos que también, no sé, yo creo que cuando ustedes sean directores, porque ya les he mencionado, varios de mis alumnos ya han sido no solo directores, sino gerentes, ¿no? Y veo que cada día está peor el hospital del seguro. Y entonces no, pues si uno entra es para hacer cosas buenas, y si son cusqueños, y es cusqueño el director, el gerente tiene que mejorar pues la situación, pues, ¿no? Y no empeorar, pues, ¿no? Bueno,
Muy poco les gusta a la gente, pues, el examen neurológico, pues, ¿no? Todavía en la actualidad es necesario, pues, el examen clínico, si no, ¿para qué estamos? Entonces tenemos que hacer, ¿no? El examen de la fuerza muscular, de los miembros inferiores, si es de la columna lumbar, si es de la columna cervical, de los miembros superiores. Y en ambos, ¿no? En los miembros superiores es básico por lo menos tomar el reflejo bicipital y el tricipital, ¿no? Y en el miembro inferior, el patelar y el aquiliano, ¿no? Que son elementales, ¿no? Que persisten a través del tiempo en el examen clínico, porque si no, pues mandan de frente a ustedes su resonancia magnética. No puede ser, pues, jóvenes. Pero a pesar de que les digo, apenas salen resonancia magnética. No, pues. Y la sensibilidad. La sensibilidad, bueno, a veces uno no se acuerda de los dermatomas. Bueno, uno ahora rápidamente con el celular, dermatomas del miembro inferior, ya, L3, L4, L5. Y uno ve que dermatoma no tiene la sensibilidad adecuada, pues, ¿no? Por lo menos esos exámenes, ¿no? Los reflejos. Y los reflejos patológicos, el Babinski. El Babinski es el más conocido, pues, ¿no? El Babinski. La sensibilidad. Babinski tiene varios sucedáneos. El más conocido es con el martillito. Este martillo es muy bueno porque tiene una punta, fíjense, pero es una punta roma con el cual podemos hacer el Babinski por, por toda la planta externa, pues, ¿no? El lado externo. Los reflejos cutáneos abdominales. Y son lo más simples. Acá tenemos el Babinski, cómo se hace, ¿no? Por el borde externo, como ven, y rotando hacia adentro. Entonces, el pulgar se va a ir para atrás. Pero tenemos sucedáneos, pues, ¿no? Oppenheim. El Oppenheim se frota por encima de la tibia, de arriba a abajo, y puede salir el Babinski. Eso es cuando no salga el Babinski con el otro método, porque el método de Babinski es el más, creo que es el más antiguo y es el más correcto, y el paciente, si tiene una lesión medular alta, mejor dicho L1, L2, D12, entonces va a ser positivo, pues, ¿no? Gaensle, esta es la maniobra de Gaensle para el examen de la sacroiliaca. Claro, al paciente se le pide que se agarre la rodilla y nosotros presionamos el otro miembro inferior en el cenit para poder sacar el dolor del paciente, que sería en la sacroiliaca. Si no hacemos el examen, no vamos a obtener un diagnóstico y le ponen lumbalgia, lumbalgia. No, pues el examen clínico está para que nosotros hagamos ya el diagnóstico, y los exámenes auxiliares son para confirmarlo, pues, ¿no? El Goldway es para examinar el dolor en la columna lumbar. Como ven, el médico está poniendo la mano en la columna lumbar y haciendo un babín, la segue, pues, como un lacegue, pero el paciente le va a doler ahí en la columna lumbar. A veces también al paciente le duele la sacroiliaca. Ahí está la segue. Tener en cuenta que la segue es positivo por encima de 30 grados. Hay pacientes que nos quieren engañar. Entonces, si uno comienza a elevar la pierna
y le duele antes de los 30 grados, significa que es falso. Es un falso la segue y uno ya lo toma en cuenta, pues incluso sin decirle al paciente, ¿no? Bragar, ¿no? Como ven acá, se hace como uno, si uno vaya a hacer la segue, pero se dobla el tobillo para arriba, ¿no? El pulgar, como ustedes ven, está para arriba y le va a doler al paciente. Entonces, la segue y bragar son dos signos, digamos, que ya nos están manifestando que hay una lesión a nivel de la columna lumbar y uno sin todavía tomarle ninguna placa puede hacer el diagnóstico, pues, ¿no? Por supuesto, junto con los reflejos, junto con la sensibilidad, ¿no? Bueno, este es un signo de Risser, que es la osificación de los huesos. Cuando uno nace y está niño, el signo de Risser, como dicen acá, es Risser 5, todavía hay cartílago en toda la cresta ilíaca. Pero a medida que va pasando la edad, va llegando al Risser 2, por ejemplo, que ya la mitad nomás está calcificada. El Risser 1 prácticamente está apenas, acá tendrá 19 años el paciente, y a los 20, 21 años tiene Risser 0. Esto nos puede indicar no la osificación que tiene el paciente cuando ya se ha estabilizado el estadio óseo del paciente. Es por eso, jóvenes, que a los niños no se le debe hacer que carguen mucho peso, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque todos los cartílagos todavía están presentes y el cartílago no es igual que el hueso, pues. Entonces puede deformarse incluso la columna. Bueno, en nuestro medio, sí, pues a los niños, incluso, por ejemplo, los que están en Quillabamba o cosechando papa, les hacen cargar hasta unos pesos exagerados, que va a hacer que este cartílago de crecimiento se deteriore y el niño no crezca lo que debe crecer y algunas alteraciones óseas pueden presentar porque no es hueso, pues esto, ¿no? Por ejemplo, el Risser 3 no es hueso esta parte, es cartílago. Y entonces se va a deteriorar ese cartílago, pues, ¿no? Bueno, entonces las patologías vamos a verlas desde la niñez, ¿no? Bueno, bueno, yo sí he tenido la oportunidad porque cuando llegué no había, creo que había un traumatólogo nomás, pediatras generales nada más, no había neonatólogos, y entonces prácticamente teníamos que hacer el diagnóstico los médicos que estábamos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una cifosis congénita. ¿Por qué? Porque no, dentro del seno materno, dentro del feto, no ha crecido bien la columna vertebral. Bueno, esto no he visto yo. Lo que más he visto es si tuviéramos una frontal hemivértebra. Es decir, un lado de la vértebra crece más que el otro, entonces le va a dar escoliosis al niño. Esta lesión de acá, que no ha crecido bien el cuerpo vertebral, está dando una cifosis congénita. Por supuesto que esto también se pueden encontrar ustedes con una cifosis congénita, ¿no? La enfermedad de Scheuermann. La enfermedad de Scheuermann también se produce en los niños que están en etapa de crecimiento, a los 12 años, por ejemplo, 13 años, cuando veamos niños con cifosis a esa edad, hay que ver bien el crecimiento de las vértebras. El crecimiento de las vértebras se hace asimétrico también en una lámina lateral como es esta,
y entonces se deforman las vértebras. Y como ven acá, esta es una cifosis prácticamente del paciente, provocado en la enfermedad de Scheuermann. Esta es una cifosis ya en un adulto. El día de hoy hemos visto con los alumnos unas cifosis exageradas que probablemente esto es por deformidad de la columna dorsal. Pueden ser aplastamientos, es decir, cuando uno llega a una edad y tienen osteoporosis, las vértebras no aguantan el peso del cuerpo, pues, ¿no? Se deforman y pueden provocar, por ejemplo, como en este paciente, una cifosis. Bueno, esto es ya en la juventud, puede haber cifosis también por una mala posición que han tenido en la adolescencia, ¿no? Lo normal sería como en la derecha de acá, en que la cifosis es breve, la lordosis también breve, fíjense ustedes, pero miren acá, la cifosis exagerada provoca una lordosis también exagerada. ¿Por qué? Porque toda la columna, una vértebra está sobre otra, pues, ¿no? La escoliosis. Entonces el paciente lo normal es que esté recto, como en este paciente que señalo, y lo anormal es que tanto acá como ven, el triángulo del tallo está simétrico, las crestas iliáticas también, entonces este paciente tiene una escoliosis, por ejemplo, ¿no? Entonces ese diagnóstico se hace, bueno, con una radiografía. Siempre la radiografía para cifosis y escoliosis hay que tomarlas en bipedestación, no en decúbito, pues, ¿no? Porque si no, no nos damos una buena idea de que se trate de una verdadera escoliosis. Esta es una escoliosis funcional. La escoliosis funcional es provocada a veces por una discopatía lumbar y entonces el paciente se inclina. Si solucionamos el dolor de la discopatía lumbar, el paciente ya no va a tener esta escoliosis. Como ven, este tipo de escoliosis funcional es por, fíjense ustedes, cómo está el triángulo del tallo acá, prácticamente no se nota nada. Es una posición anómala por el dolor que tiene el paciente. Pero si nosotros hacemos un alivio de ese dolor, no va a haber escoliosis. ¿No? Acá tenemos otra posición, siempre hay que ver pues las escápulas, la altura de las escápulas, que acá están simétricas, está simétrico el triángulo del tallo, pero el dolor es, mejor dicho, la escoliosis está provocada por el dolor, no es una escoliosis estructural. Acá ya se enderezó el paciente, ahí está una escoliosis estructural, producida probablemente por un mal de Pot, que ha destruido parte de la vértebra, y fíjense ustedes, una escoliosis realmente severa, que está provocando este tipo de malformación a nivel de la columna dorsal, ¿no? O bueno, una anomalía, ¿no? Y acá ven como con el nivel, pero eso se ve a simple vista, pues, ¿no? No necesitaríamos el nivel, escoliosis estructural. Lo que nunca debe faltar es esta maniobra, ¿no? Hacer flexionar al paciente, que es la maniobra de Adams. Entonces la maniobra de Adams nos da, inmediatamente vemos pues, ¿no? Que acá está asimétrico, el diagnóstico es una escoliosis. Pues, ¿no? Bueno, este aparato nunca lo he tenido, este es el escoliómetro, para medir el grado de la escoliosis. Pero bueno, nosotros medimos digamos, con líneas que trazamos en una columna dorso-lumbar
¿no? En bipedestación, como ya les he dicho, acá se ve la escoliosis incluso doble, ¿no? Doble escoliosis. Pero ¿cómo vamos a medir? Donde está la curvatura de la escoliosis, en la más alta trazamos una línea paralela a la vértebra más alta y a la vértebra más baja. Como ven acá, claro, podríamos hacerla y cruzarla acá, las dos, ¿no? Pero la siguiente es lo que se debe hacer. Una paralela a la última vértebra, que es donde está la escoliosis, y trazamos una perpendicular. Esta es la perpendicular a esta. Y a la otra también la perpendicular. Entonces formamos un ángulo. Y esa es la medida de la escoliosis, ¿no? Entonces una escoliosis levoconvexa, porque está para la izquierda, de 62 grados. ¿No? Entonces acá lo que podríamos hacer, en la última vértebra, de acá, donde estoy señalando, se traza una perpendicular. Y lo mismo buscamos en la última vértebra de acá. Y después unas perpendiculares a esas, y donde se juntan, ahí medimos el ángulo de la escoliosis. Este es el método de Cobb. Bueno, lamentablemente para las escoliosis, por supuesto que hay operaciones, pero es una operación muy sangrienta. Ahora vamos a ver algunas imágenes. Pero también, si nosotros ponemos un corsé, que es el corsé de Milwake, es muy severo, ¿no? Parece un robot el paciente, y mucho mecanismo, que muchos pacientes pues no aguantan esto, pues, ¿no? Entonces me parece, yo una vez nomás he visto este corsé que un paciente lo aguantaba, pero a veces ya no aguanta más y tienen que operarlos. Entonces fíjense cómo es la operación, ¿no? Toda la columna hay que abrirla, por lo tanto se necesita bastante sangre porque es sangrienta, y se ponen como unos rieles y van enderezando una a una de las vértebras de acuerdo a la... Esto se llama la barra de Harrington, la barra de Harrington. En realidad no, bueno, aunque hace 3, 4 años en el mismo San Juan de Dios, 3 años que no, uno de mis exalumnos dijo que íbamos a operar un paciente con escoliosis. Realmente no sé cómo salió, pero como ven es muy sangrienta, y no sé si tuviera uno de mis hijos, decir si le haría hacer esto, pues no sé, demasiada sangrienta, y el paciente puede morir, pues, ¿no? Por tanta sangre. Pero esa es la barra de Harrington. Y esta es la radiografía, la barra de Harrington, para enderezar la columna. Prácticamente parece una riel de tren. Vi a una paciente con barra de Harrington que se le había roto. Dios, señora, ¿qué ha hecho? Dios santo. Pero imagínense, un fierro de estos que se le haya roto, puede estar dañándole, pues, ¿no? Porque será filudo, pues, si se ha roto, no se ha roto romamente, sino deja puntas. Entonces la barra de Harrington sería para la escoliosis, ¿no? Para la escoliosis muy, muy severas. Bueno, acá tenemos también la cifosis, la lordosis, el decúbito lateral, ¿no? Tenemos acá la lordosis. A ver, vamos a ver esta. ¿Cómo se ve el ángulo de la lordosis? No sé si la tengo por acá, ¿eh? No, no hay. Pero le voy a decir acá. El ángulo de la lordosis se llama, por encima de S1 trazamos una línea paralela a S1, y abajo la horizontal. Entonces se crea un ángulo acá. Ese ángulo es el ángulo de la lordosis. Lo normal es que sea 30 grados,
Pero si medimos esta, por ejemplo, esta tendrá como más de 45 grados, pues, ¿no? Una horizontal acá y una horizontal a la última vértebra, a la sacra, y horizontal acá digamos, a la imagen, ¿no? Entonces el ángulo acá sería muy elevado. Ahí está la columna normal. Acá tenemos una lordosis exagerada, como les digo, por encima de S1, una línea, y acá la horizontal. Entonces, más de 35 grados. Bueno, entonces hemos visto algunas patologías, pero una de las cosas frecuentes que vienen, sobre todo que hay que ver la edad del paciente, van a venir por dolor lumbar. Yo creo que antes de tomar una placa, una resonancia, una placa simple, ¿no? De frente y perfil. Entonces vamos a ver si hay artrosis, fíjate que van a haber esclerosis o van a haber osteofitos, ¿no? Si hay artrosis. Discopatía lumbar, sobre todo las más frecuentes entre L5 y S1, ¿no? Uno ve pues, cada uno de los espacios que hay entre las vértebras y se va a ver pues una disminución en los espacios donde hay la discopatía lumbar que coincide con el examen clínico que ustedes han realizado, ¿no? Entonces, bueno, en el actual CIE-10, ¿no? Ya de repente ustedes van a hacer el CIE-11 y no sé por qué no lo promueven ya en, en nuestro país, porque sé que de hace algunos años ya utilizan el CIE-11 en otros países, pero en el actual CIE-10 es M51.1, la discopatía lumbar o hernia del núcleo pulposo. La coxigodinia. Bueno, la coxigodinia generalmente se da en pacientes mujeres. Las mujeres son más proclives a caerse y a caerse sentadas. Y vienen con un dolor pues al coxis, pero por supuesto uno tiene que tomarle una placa de frente, perfil del sacrocoxis. Generalmente hay luxación del coxis y eso produce la coxigodinia, también de difícil tratamiento, ¿no? Nosotros lo que realizamos es una infiltración cuando le duele mucho al paciente, o los pacientes andan con su camarita, esas redondas, con un hueco al centro para sentarse, porque no les permite sentar, cuando se sienten les duele, pues en cualquier asiento. El tratamiento sería quirúrgico, pero también pocos médicos quieren operar esto porque es una zona muy infectante. Durante todos los años que he estado por acá, solo he visto 2 pacientes que hayan operado. Una lo operaron en otro país y la otra me parece que lo operaron en Lima. Pero los demás andan con su dolor, pues andan con su camarita para sentarse en cualquier sitio. Bueno, el alivio parcial es con la infiltración, pero después del pasado pues, el efecto del medicamento siguen con dolor, ¿no? Y esto, ¿no? La espondilolistesis, el desplazamiento de la vértebra. Esto también produce dolor. Cuando operan los neurocirujanos, le hacen una fijación transpedicular para enderezar un poco el desplazamiento de esta vértebra. Bueno, hay de primero, segundo, tercer y tercer grado. Esta, como ven, si nosotros calculamos el sacro,
está en un 40-45%, es bastante, es uno entre segundo y tercer grado esto se denomina la espondilolistesis, pues, ¿no? Puede ser para atrás también, ¿no? Retrolistesis. Entonces, espondilolistesis, que justo la puesto de tercer grado, ¿no? Grupo 3. Y para atrás sería retrolistesis. Bueno, lo más bastante común, y bueno, ahora, como mandan cantidad de resonancias, ya vienen con su diagnóstico, ¿no? Hernia del núcleo pulposo. Que bueno, sí, realmente la resonancia es debe ser una evaluación prequirúrgica. Entonces el neurocirujano ya ve y ya ve cómo operar, ve todas las posiciones de la resonancia y lo opera al paciente, pues, ¿no? Pero también pueden ver metástasis, ¿no? Fíjense acá la destrucción del cuerpo vertebral. Entonces, seguramente si hay una metástasis, ya pues está diseminado el cáncer, y bueno, es muy grave, pues, ¿no? Porque se ve la naturaleza, pues, de cómo ha destrozado el cuerpo vertebral, ¿no? El cáncer. El mal de Pot. En nuestro país todavía existe el mal de Pot, ¿no? Produce prácticamente también destrucción de la vértebra. Sí, he logrado ver este mal de Potts aquí en Cusco, pero felizmente cada vez menos, ¿no? Bueno, la fuente mayor de tuberculosis en el Perú es en Lima y Callao. Tanta gente que se contagian, pues ya sea en el metro, que hay un metro que, la última vez que me fui en un metro, estaba más recontra repleto. Entonces ahí no te puedes cuidar, pues, porque prácticamente están uno encima de otro los pacientes, el público. Entonces el mal de Pot todavía es frecuente, sobre todo si hay un joven con mucho dolor de columna. Hay que evaluarlo bien, hay que ver los antecedentes familiares, si hay pacientes dentro de su hogar que de repente han tenido tuberculosis, ¿no? Y bueno, una de las patologías ya más frecuentes en la actualidad, porque ya examinó más los músculos, como le dije, examinar bien, acá está el cuadratus lumbar, el cuadrado lumbar, ¿no? Entonces le produce dolor ahí, pero un dolor irradiado hacia glúteos. Entonces hay que examinar el cuadrado lumbar en decúbito lateral, flexionando la rodilla contralateral del paciente. Entonces podemos acceder al cuadrado lumbar para palparlo, y van a ver que está contracturado. Se le hace una terapia, estiramiento del cuadrado lumbar a los terapistas. Si no cede, hay que infiltrar el cuadrado lumbar, ya sea con la aguja seca, como le dije, una aguja nueva que se aplica, que en este caso tendría que ser una aguja larga, como para punción lumbar, porque el cuadrado lumbar no está encimita nomás, pues, ¿no? Hay que llegar ahí. Pero yo generalmente con el estiramiento, medicamentos, estiramiento, si no le quita nomás hay que actuar con estas agujas, ¿no? Bueno, y hay una patología que nos enseñaron también los franceses, que se llama la disfunción intervertebral mínima. Y le denominaban ellos la disfunción intervertebral mínima de Meynet. Bueno, Meynet es el que diagnosticó eso, mejor dicho, difundió esta patología dentro del ámbito médico en Francia, ¿no? Pero cuando estuvimos ya en los últimos años de la residencia nos vinieron a enseñar a nosotros, ¿no?
¿Y cómo se diagnostica? Viene un paciente con dolor en columna dorsal o lumbar, más es lumbario he visto, perdón, dorsal. Se palpa las vértebras como acabo de mencionarles, también lateralmente las vértebras y el lugar en que está doliendo. Por supuesto, en una primera instancia, de tomar radiografía, todo es negativo. Incluso si tomaran una resonancia magnética sería negativa. Pero hay que palpar bien la vértebra, de arriba hacia abajo, presionando, como le digo, con su pulgar, pero también de costado. Entonces, en las dos posiciones le va a doler al paciente y va a doler el músculo aledaño al dolor. Entonces, radiografía negativa o tomografía, no, pero con una radiografía nomás. Radiografía negativa y el examen clínico positivo, disfunción intervertebral mínima. Dolor en la vértebra, dolor en los músculos aledaños. Y entonces lo que se hace es manipulación de la vértebra, o si no, infiltración paravertebral. Es decir, uno palpa la apófisis espinosa y le clava la agujita ahí con silocaína al 2% sin epinefrina, pero hay que diluirla porque debe aplicarse el 1%. Silocaína al 1% sin epinefrina. Generalmente les quita el dolor y lo mandan a su terapia para los estiramientos de la columna vertebral. Entonces, bueno, hemos concluido. Nos vemos, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego, jóvenes. Gracias, doctor. Ya, hasta luego.